Hola, bienvenidos a esta nueva sesión de la gran historia, esta tercera sesión en donde vamos a cambiar nuestro horizonte del tiempo. En la primera, ustedes recordarán, hablamos de miles de millones de años. En la segunda, hablamos de cientos y de decenas de millones de años. En esta nueva sesión, que nos referiremos precisamente a la Revolución del Fuego, tendremos oportunidad de viajar en un horizonte del tiempo que va de los 700.000 a los 500.000 años, en esta primera etapa de enfrentar, quitarse el miedo, perderle el miedo al fuego, el miedo natural que acompaña a todos los seres vivos, excepto a la curiosa especie humana. Y digo curiosa especie humana porque sin duda las hembras, las mujeres de nuestra especie, han tenido esta característica de la valentía, de la curiosidad, y seguramente ellas tuvieron que ver en este acercamiento, en este primer perderle el miedo al fuego. Perder el miedo al fuego representa establecer un acercamiento que durará cientos de miles de años. Recuerden, estamos en el horizonte del tiempo de los cientos de miles a las decenas de miles de años. Pasamos de los miles de millones a los millones y actualmente nos movemos en los miles. Y nos movemos en los miles en este viaje extraordinario que representa el desarrollo de la capacidad humana de entender para conocer. De manera que conocer es una forma de establecer nuestra relación con el medio ambiente. Y conocer la naturaleza del fuego nos llevó en una primera etapa a perderle el miedo, a perder este instinto natural de los seres vivos por no acercarse al fuego y posteriormente ir estableciendo una relación cada vez más interesante, cada vez más amplia con esta transformación que representa el fuego en la incidencia en nuestra especie. Nos transforma de primates, de mamíferos, primates, a este Homo erectus, esta especie particular de los primates que es capaz de andar en dos piernas, y la evolución posterior que esta situación representa. Estamos entonces ante el surgimiento del fuego. El surgimiento del fuego que se da en un periodo de tiempo, descubrimiento dice nuestro título, pero este descubrimiento será acaso un hallazgo, será un encuentro fortuito, será lo que será, pero sin duda el fuego transforma lo que era crudo en cocido, lo que era oscuro y frío en caliente y habitable, lo que era arcilla suelta en formas diversas de la cerámica, y lo que finalmente eran minerales en el espacio natural en lo que serán los metales. El fuego representa entonces una transformación fundamental en la especie humana. Y esta transformación la vamos a recordar mediante nuestro mapa, mediante este mapa conceptual que acompaña nuestras sesiones. En este caso, el viaje que vamos a realizar va del fuego a la agricultura. Y nos movemos entre los 700, 500, miles de años a los 10.000 años. Esto es un periodo de tiempo en donde la unidad van a ser los miles de años. Pasamos de los miles de millones a los millones, y en este momento este fenómeno del fuego, esta larga transición que ha sido perderle el miedo, acercarnos y aprender cómo conservar el fuego que se produce por medios naturales, mediante un rayo, mediante condiciones especiales en donde la naturaleza produce fuego en nuestro medio ambiente, hasta
perderle el miedo, decía, aprender a conservarlo y finalmente llegar a entender cómo producirlo. Esta revolución del fuego, entonces, nos permite establecer como un primer ítem en nuestra sesión, decíamos, perder el miedo, aprender a conservarlo, aprender a producirlo y finalmente el natural resultado de este aprender a producirlo, conservarlo y perder el miedo, que es el cocinar. El cocinar transforma profundamente a nuestra especie. Nos permite pasar de un primate a un Homo erectus. Nos permite pasar de una condición biológica específica a una adecuación, a una evolución a lo largo del tiempo histórico para, mediante la alimentación, mediante las nuevas condiciones que representa este cocinar, establecer las siguientes etapas, poder pasar a un periodo entre los 400 a 60 miles de años, la producción de herramientas simples, de herramientas que en una primera etapa utilizan elementos de la naturaleza con cierto tratamiento elemental para poder incorporarlos como tales. Herramientas son entonces la lanza de palo hace aproximadamente 400.000 años hasta el hacha de piedra más reciente, 125.000 años. La utilización de los anzuelos de hueso de formas naturales, de formas de esqueleto de los peces en este caso, permite utilizar esas formas naturales como un anzuelo de hueso, y finalmente la capacidad de tallar, la capacidad de establecer una relación con un material para adecuarlo a nuestros intereses. Esto alrededor de 64.000 años. De aquí entonces esta primera etapa de las herramientas. La evolución natural de las herramientas nos lleva a el periodo, a la etapa correspondiente a los instrumentos. Esto es entre los pasados 100.000 a 10.000 años. Instrumentos son entonces los pigmentos de ocre, que se obtienen a partir de minerales disponibles en el ambiente con un cierto tratamiento. La costura, que es un aspecto fundamental, aparentemente simple, utilizar una astilla, un pedazo de hueso para poder coser, para poder unir una o más pieles, representa un avance fundamental en la relación de nosotros con el medio ambiente. El tejido de lino se puede descifrar alrededor de los 36.000 años, y un aspecto fundamental, aunque aparentemente pasa desapercibido, que es el uso de cuerdas, que lo podemos cifrar hace alrededor de 35.000 años. El uso de cuerdas es fundamental porque gracias a las cuerdas se pueden arrastrar objetos, en particular piedras, y se pueden alzar, se pueden mover de manera de acomodarlos y establecer los rudimentos de lo que será la construcción y otras aplicaciones en diferentes áreas, la navegación, los aspectos de aplicaciones militares, los aspectos de aplicaciones artesanales. La honda y la flecha es el siguiente elemento que señalamos hace alrededor de 30.000 años. Estos instrumentos que a distancia permiten establecer la misma relación que se tenían cuando eran lanzas, hachas, mazos, como las herramientas previamente descritas. El uso de canastas es muy reciente, lo podemos cifrar alrededor de los 11.000 años, y el metate alrededor de los 10.000 años. Estamos entonces pasando a la tercera etapa, a la etapa donde el Homo sapiens establece un proceso de colonización, un proceso de extender su presencia originalmente en África, hace 70.000 años, y poder ir diseminando la semilla de la especie humana hace entre 125.000 años y la globalización desde África, entendida desde hace 70.000 años. 70.000 años entonces que los abuelos de nuestros abuelos salen del continente africano y empiezan a poblar la superficie entera. Tendrán que pasar algunos miles de años para que los primeros habitantes, los primeros pobladores,
alrededor de los 35, 40 mil años, crucen el actualmente estrecho de Bering y permitan, a través de los fenómenos de las glaciaciones, ingresar, trasladarse a esta geografía que conocemos actualmente como América y que empieza a ser poblada por nuestros ancestros más remotos en este periodo, hace alrededor de 35.000, 40.000 años, a partir de la globalización, a partir de la migración de nuestra especie desde África hacia 70.000. Entonces, la mitad de ese tiempo es cuando empieza a explorarse, empieza a poblarse por nuestros tatarabuelos la geografía de lo que actualmente llamamos como América. El Homo sapiens también, alrededor de 42.000 años, establece instrumentos, el uso de materiales naturales transformados con una cierta intervención para servir, como en este caso, un hueso, como una flauta de hueso. Lo mismo sucede con el manejo de minerales y que nos llevan a la expresión gráfica, a poder plasmar sobre una superficie una representación simbólica. Los orígenes, digamos, del lenguaje simbólico se encuentran cifrados alrededor de hace 40.000 años. Las primeras esculturas, muy cerca de este periodo de la pintura, la escultura empieza a ser también una manifestación de la forma de entender y de apropiarnos el mundo desde nuestra perspectiva de especie, los seres humanos, y a expresar nuestra condición mediante las pinturas, la pintura rupestre, las esculturas, y el primer vestigio, el vestigio más popular que conocemos en la actualidad, que son los de las cuevas de Altamira, que se pueden datar alrededor de 35.000 años. Y pasamos a un aspecto muy importante en estos últimos 35.000 años hacia nuestros días, que es los orígenes de la contabilidad, que están asociados a un fenómeno que veremos más adelante en la siguiente sesión, referida a la revolución urbana, la primera revolución urbana, y la contabilidad y los orígenes de la escritura. Finalmente, llegamos hacia alrededor de 12.000 años a los primeros asentamientos permanentes. Esto es, a transformar nuestra condición nómada en sedentarios. En sedentarios que hace poco más de 10.000 años, 12.000 según estamos cifrando ahora, empiezan a vivir de esta nueva forma, utilizando el fuego, utilizando las herramientas, utilizando los instrumentos, utilizando las ventajas tecnológicas, incorporando la expresión simbólica de los lenguajes pictográficos, musicales, simbólicos, para poder dar origen precisamente a la expresión de un lenguaje. Finalmente, el domesticar y el sembrar son dos actividades que cambian fundamentalmente nuestra forma de vida. Nuestra especie se adecua a las condiciones que nos impone el medio ambiente, pero también hace suyas esas condiciones para poder utilizar, en el primer caso, el domesticar otras especies, empezando en primer lugar hace alrededor de 35.000 años por los perros, por la incorporación de los fieles canes que hasta la fecha siguen siendo los mejores amigos de la especie. Posteriormente la oveja, el cerdo, hace 11.000 años, la vaca, el cebú, la cabra y el gato, hace 10.000 años. ¿Quién diría que el gato puede ser domesticado? Pero en fin, la incorporación de la especie felina en sus menores, que son nuestros queridos gatos, alrededor de 10.000 años. La gallina y la llama hace poco, más o menos 8.000 años. Y finalmente decíamos la siembra, lo que es la revolución agrícola. Pasamos entonces de la revolución del fuego a la agricultura. Pasamos de los primeros usos tecnológicos de un elemento natural que aprendemos a utilizar y que nos permite posteriormente forjar herramientas, instrumentos, formas de transformar nuestro medio ambiente, hasta domesticar especies y sembrar.
Sembrar, vivir de una manera sedentaria, tener especies domesticadas incorporadas a nuestra propia existencia, resulta esta transformación extraordinaria que se da en el orden de los cientos a decenas de miles de años. Estamos entonces concluyendo nuestra etapa correspondiente a el fuego a la agricultura. Ese periodo de tiempo que se cifra entre 700.000, 500.000 años hasta 10.000 años pasados. Agradecemos, como siempre, la oportunidad, la correspondiente felicidad que nos representa poder comentar en esta tercera sesión de la gran historia lo correspondiente a la Revolución del Fuego, de la Revolución del Fuego a la Revolución Agrícola, de los cientos de miles a las decenas de miles de años. Es un gusto poder estar con ustedes y también lo es invitarlos a nuestra próxima sesión. Nos veremos muy pronto y esperamos con anhelo grande poder continuar conversando sobre nuestra gran historia. Hasta pronto.